El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, indicó que el país va a seguir creciendo y que el gobierno no contempla el reclamo de los trabajadores de llevar el salario mínimo nacional a 15.000 pesos en las pautas salariales establecidas para los consejos de salario. Claramente están por debajo de lo que el movimiento sindical aspiraba para el salario mínimo nacional al final del periodo y claramente por debajo de lo que esperaba de la recuperación de los sectores que tienen salarios menores a 15.000 pesos. En segundo lugar, porque el correctivo lo coloca al segundo año, con lo cual va a haber sin duda una pérdida del poder de compra en los interperiodos que van desde la firma del convenio hasta el segundo año, dependiendo del valor de la inflación. En tercer lugar, porque no atiende el crecimiento salarial vinculado al crecimiento de la riqueza y por lo tanto el peso salarial en el conjunto de la riqueza nacional va a disminuir. Pereira explicó que se tendrá en cuenta la inflación, pero lo establecido no los conforma. No es desindexación pura, porque para que fuera así tendría que haber aumentos nominales durante todo el periodo y acá hay dos correctivos, en el segundo y en el tercer año, pero es prima hermana, ¿no? Porque desde que se firma el convenio hasta el segundo año va a haber mes a mes pérdida de salario real si la inflación tiene el comportamiento que ha tenido durante los últimos años. Los lineamientos del gobierno actual no van en dirección a lo que se hizo en los últimos 10 años, según el presidente del PIT-CNT. Donde el crecimiento del salario mínimo fue mucho más allá del crecimiento del salario medio, precisamente porque hay unos 60.000 trabajadores o más que cobran el salario mínimo, aunque la gente muchas veces no lo cree, porque el resto de los trabajadores lo que piensa es que el salario mínimo es un salario testimonial, ¿no? Para 60.000 uruguayos es el salario real que cobran, y yo creo que una política de este tipo es negativa, es que el Producto Bruto Interno en el Uruguay va a crecer en el entorno de 15% durante 5 años. Lo que no entendemos es por qué no se hacen acompasar los salarios a ese ritmo. Pereira aseguró que todos los sectores se manifiestan en crisis y que analizarán caso a caso, pero con pruebas que demuestren las dificultades. El representante del PIT-CNT concluyó que con estos lineamientos los trabajadores negociarán, pero no descartan un aumento en la conflictividad. En términos generales, para el promedio, parece reconocerse una realidad que es bastante más complicada, parece apuntarse también a una estabilidad en los salarios reales, lo cual, si la economía sigue creciendo, permitiría una menor destrucción de puestos de trabajo, y hay un riesgo en que ajustes algo desmedidos en segmentos, digamos, un poco más complicados, eventualmente ahí sí haya un aumento del desempleo. No podemos olvidar que en un mercado de trabajo como el nuestro, como en general son los mercados de trabajo, cuando uno se le va la mano con los ajustes, lo que genera es informalidad y desempleo. Eso no quiere decir que los niveles salariales en Uruguay sean buenos, no. ¿Por qué? Porque tenemos una baja productividad y en eso me parece que también el gobierno está apuntando a mejorar la competitividad y la productividad. O sea, una cosa es el aumento salarial, que está bien ser cauto, y otra cosa es que los niveles son bajos, que ahí es solamente mejorando la competitividad, porque si no, si subo los salarios y no arreglo todo lo demás, no le vendo a nadie. Y Uruguay, un país chiquito, tiene que vender al exterior. Entonces, la manera de subir los salarios y no ser caros es mejorar la competitividad. O sea que yo creo que si se atan esas dos patas, reforma del Estado, rigideces, burocracia, todo eso, que baje los costos, bueno, ahí podríamos ser más productivos, dar salarios más dignos, más adecuados y ser cautos con los aumentos, por lo menos este año que está todo muy incierto.